Hoy nos reunimos para anunciar medidas que tomó el señor gobernador respecto de correcciones salariales para el sector público, tanto activo como jubilados. Estas medidas se enmarcan en uno de los ejes principales de gobierno, que es la recuperación del salario y una recomposición constante que se hace durante todo el año. Si bien allá por el mes de febrero aproximadamente comenzamos ya a trabajar este tema vinculado a la recuperación salarial, en ese caso, en esa época, específicamente del sector docente, un sector que acompaña, digamos, este tipo de trabajos desde el inicio, donde hemos tenido también acompañamiento del arco sindical. Y a partir de ahí, durante el año, de acuerdo específicamente a cómo se van gestionando la parte de recursos, el gobernador va tomando decisiones en ese sentido y generando las correcciones salariales. Estas correcciones tienen la característica que son correcciones que una vez adoptadas son inelásticas, es decir, en el sentido de que pasan a formar parte del salario de los trabajadores y por lo tanto lo hacemos con el máximo de responsabilidad, entendiendo que la sustentabilidad de las finanzas públicas es central para poder avanzar en este tipo de decisiones. Solo recordarles que en el mes de junio, con los salarios que ya se han abonado oportunamente, también hubo una corrección de las asignaciones familiares que han incrementado su valor por hijo a cargo a 5.000 pesos y aquellas personas con discapacidad a 7.000 pesos. Esto ya fue parte de los salarios del mes de junio. Por otra parte, en el mes de julio, mes que estamos transitando, va a haber una corrección del adicional denominado plus unificado, un plus que se abona habitualmente alrededor de la segunda semana de cada mes calendario. Se lo hace por terminación de DNI, que actualmente está en 14.150 pesos, pasaría a 15.650 pesos, es decir, un incremento de 1.500 pesos neto de bolsillo para la administración que hoy está percibiendo ese tipo de beneficios. Esta medida, como decíamos al principio, también por supuesto que es abarcativa tanto para el sector activo como para el sector de jubilados. Por otra parte, y haciendo referencia a lo que comentaba al inicio, con relación a las reuniones paritarias del mes de febrero, se había acordado con el sector docente y el acompañamiento del arco sindical que se va a producir un incremento de 1.500 pesos del salario básico del sector docente. Esto significa concretamente que se va a incorporar 750 pesos en una fuente y otros 750 pesos adicionales producto de pasar una cifra del Fondo Compensador Provincial del Código 171 al salario básico. ¿Qué significa la corrección de un salario básico? Significa priorizar la carrera del sector docente, es decir, estos montos de corrección de 1.500 pesos no implica necesariamente que ese sea el resultante de la corrección de bolsillo, sino que va a ser mucho mayor debido a el esquema escalafonario que tiene el sector, donde va a acumular también en función a antigüedad y a otras posiciones dentro del sistema educativo. Y además se incrementa 1.500 pesos el Fondo Compensador Provincial del sector docente con el criterio FONIT. Este criterio es un criterio que se abona hasta 2 cargos, es decir, aquellos docentes, y que realmente hay muchos que tienen doble cargo, percibirían 3.000 pesos. Es decir, esto es una recomposición, como decía, que favorece por supuesto la recuperación del salario
y por otra parte también garantiza el esquema escalafonario del sector. Respecto de lo que es la administración general, por supuesto con las particularidades que hago mención, digamos que el sector docente y el sector de seguridad tienen un tratamiento diferencial. El incremento de la administración general a partir del mes de julio es del 10% en la asignación de clase en todas las categorías y además se incorporan unos 500 pesos neto de bolsillos al concepto 134 para la escala única de remuneraciones y las categorías 030, 120 y 180, que son categorías que dentro del escalafón son las de menor valor, es decir, tratamos de que los sueldos que estuvieran más abajo también puedan tener una recuperación diferencial. Para el caso de Vialidad Provincial, que tiene una metodología de liquidación también muy diferente, de acuerdo a su escala, digamos, de remuneraciones específica, también se corrige el 10% del valor básico, y en el caso de seguridad, se incrementa un 7% del valor punto y también un 7% del mínimo garantizado. De esta manera aseguramos que el sector de seguridad, que también tiene un sistema escalafonario vinculado a puntos básicos, tenga una recuperación que más allá de la recuperación salarial en sí mismo, sino también priorice, por supuesto, la cuestión escalafonaria. Tanto el sector de seguridad como el sector de salud pública bien saben que continúan percibiendo determinados adicionales que son específicos a la pandemia, que fueron dos sectores que fueron centrales en el acompañamiento del control y el manejo de la pandemia, y por lo tanto también ellos en su momento ya han tenido este diferencial respecto de otros sectores de la administración. En ese sentido, estas políticas salariales que se instrumentan, el gobernador las lleva adelante y las instrumenta en tramos, tiene que ver básicamente con los tramos vinculados a nuestra recaudación, y por otra parte atendiendo al esquema inflacionario, que si bien es un problema aparentemente ya endémico en nuestro país, no generado desde el gobierno provincial, pero sí sabemos que en la práctica todos los salarios afrontan, digamos, la difícil situación de tener que sortear la pandemia. El gobernador tomó la decisión de llevar a la práctica la aplicación de un plus extraordinario por única vez, por fuera del plus unificado y por fuera del salario, en el cual, si bien es de carácter no remunerativo y es por única vez, también se va a hacer extensivo, digamos, a los jubilados a través del Instituto de Previsión Social. El monto de este plus extraordinario por única vez va a ser de 20.000 pesos, que se va a abonar en dos tramos. Un tramo de 5.000 pesos en el mes de julio y de 15.000 pesos en el mes de agosto. De esta manera, lo que se pretende básicamente es mejorar la posición del asalariado, generar, digamos, una recuperación. Si bien es un plus extraordinario, acompaña, digamos, a evitar la caída del salario de los trabajadores. Insisto, este plus extraordinario va a ser tanto para activos como para jubilados, si bien con la conceptualidad indica, digamos, que es de carácter no remunerativo, pero también a través del Tesoro se va a asistir al Instituto de Previsión Social para que materialice. De esta manera nos encontramos que en el mes de julio se va a llevar adelante el pago del plus unificado. Con posterioridad y al término del pago del mismo se avanzará con el cronograma de pagos del plus extraordinario y posteriormente con el sueldo, como es de práctica habitual en la última semana de cada mes que venimos abonando los salarios. Los días exactos de cronograma, que es otra de las consultas habituales que tenemos,
se va a seguir con la metodología de anuncio a través de las redes sociales del gobernador y por supuesto por intermedio de ustedes, generando un mecanismo de comunicación para toda la sociedad. Con estas medidas que se anuncian en este momento, estamos hablando de una inversión anual en el orden de los 4.500 millones de pesos. Es una inversión realmente muy significativa, atendiendo que en líneas generales y todos los estados provinciales están teniendo dificultades en este momento, muchas veces hasta para los pagos de sueldo. En el caso de la provincia de Corrientes se viene consolidando la salud financiera y el gobernador en ese sentido es muy detallista a la hora de tomar este tipo de decisiones, pero también entendemos que esto es motorizador de la economía local. Sobre todo esto se vuelca básicamente al consumo y entendemos también que el esquema inflacionario a nivel país también, por supuesto, nos golpea a nosotros. El gobierno está haciendo el máximo de los esfuerzos en esta inversión, porque como bien ustedes también saben, tenemos otras fuentes de erogaciones muy significativas, como son aquellas inversiones que se hacen en el orden de salud pública, concretamente con la cuestión vinculada a la pandemia. Por lo tanto, esta inversión en salario creemos que es tal vez la más importante. Sabemos del esfuerzo que vamos a tener que hacer, pero bueno, el gobernador también fue claro en dar prioridad a la recuperación salarial.